pata del colibrí. Amigos, aquí seguimos en la pata del colibrí diciéndoles lo siguiente. Confort en movimiento no es otra cosa que la casa del compresor. Posadas del Caribe, su operador turístico. Pica Pancho que pica sabroso. Hoy no tiene el mismo Pica Pancho para dar un... Para Monaga. Para mí hubo la semana pasada. Para Monaga probablemente haya. Si Monaga reconoce que a él le gusta sí, yo lo el cañaveral. Y también, por supuesto, de tapioca. Tapioca, donde usted hoy tiene el 2x1, hoy tiene el 2x1 tapioca. El cañaveral y como se llame. A usted le gusta, ¿usted ha ido a tapioca? Pues si no ha ido, hoy hay 2x1. Y además dice Ángel Monaga, que es el hombre más importante de tapioca, que cuando él va, el balde lo llena 2 veces. Amigos, seguimos con la pata del colibrí y por supuesto terminamos conversando sobre un tema que es difícil, porque la gente no quiere darse cuenta que independientemente de que hayan opositores, la oposición estructurada pareciera ser que no da pie con bola. Ciertamente lo que tú decías, fueron a validar y no se sabe si la mesa de la unidad quería validar. Total que los partidos salieron desesperados a validarse, porque ellos saben que en esta carrera muchos van a quedar fuera. Y muchos que queden fuera, pudiera a ellos dar la capacidad negociadora. A mí me dijo alguien muy cercano a un partido muy importante de la oposición, me dijo, mira, el asunto está en que con el gobierno no se llega a los acuerdos, porque hay que acordar primero adentro. Claro. Y lo que le gusta primero justicia, no le gusta voluntad popular. Lo que le gusta a voluntad popular no le gusta al Nuevo Tiempo. Lo que le gusta al Nuevo Tiempo no le gusta a Falcón, que también tiene peso. Y lo que le gusta a Falcón probablemente no lo asume primero justicia. Entonces han tratado de buscar un acuerdo mínimo, porque sí lo hubo, lo manejan los mediadores, manejan una opción. Eso ha llevado a que algunos cambien su visión sobre Zapatero e incluso sobre el Vaticano, porque era muy fácil echarle de lado y lado la culpa al Vaticano, al Papa Francisco, por comunista o por derechista, por lo que sea, y también a los mediadores, y nos hemos dado cuenta que las fallas verdaderamente grandes estuvieron en que la oposición nunca tuvo una propuesta seria de qué hacer con el diálogo, al punto que Voluntad Popular renuncia a su mesa, a su puesto, y saca y llevan al diálogo al Chuoto Real, pero además deciden reestructurarse. Se reestructura, nadie sabe qué están haciendo los reestructuradores, pero no hay cambio en la política. Es más, los reestructuradores han perdido 2 semanas donde la mesa de la unidad sigue descendiendo a nivel de la opinión pública o a nivel de la creencia de la gente. Pero además yo hago una pregunta, Darwin, Francisco y Ronald. ¿Qué diferencia hay entre participar en un diálogo y aceptar la cita del CNE? O sea, yo no entiendo a Voluntad Popular, porque satanizaron el diálogo. 20 se mantiene criticando también la validación, y me parece, aunque no esté de acuerdo, me parece coherente María Corina. Pocas veces la veo coherente, pero en eso la veo coherente. Pero ¿qué diferencia hay para Voluntad Popular el que participe, el que no participó en un diálogo por X, por Z, por tal, y vaya a participar en una validación que, por ejemplo, a ti que te gusta la historia, Rómulo, Carlos Andrés, dirán lo que dirán, no acabó con el Partido Comunista. Este gobierno va a acabar con el Partido Comunista de la manera más fácil. Sin una gota de sangre va a acabar con el Partido Comunista, que es un partido, está dentro de la historia, creo que es el primer partido en Venezuela con vida. No, y que su consigna era: el Partido Comunista no lo destruye nadie. Así es. Ahora, ¿qué diferencia hay en eso, pregunto yo, entre no convalidar un diálogo y convalidar esta legitimación? Eso te demuestra la falta de coherencia y de consistencia de la mesa de la unidad. No se terminan de poner de acuerdo. Entonces, en el diálogo, en cuanto a la verificación, había 2 tendencias. Una tendencia decía, hasta dentro de los propios partidos, que una tendencia decía que no debían convalidar el proceso, que no debían acudir, porque era darle legitimidad al CNE frente a todas las pruebas de la falta de legitimidad al CNE. Y otro sector estaba de acuerdo con validar porque tenían que participar y seguir existiendo como partido. Y había otros partidos que consideraban que había que participar porque tenían que cumplir algunos acuerdos. Entonces, la validación del CNE es una operación limpieza del gobierno, que no solamente tiene que ser con la oposición, tiene que ver con el gran polo patriótico. ¿Qué partidos del polo patriótico van a quedar vivos luego de esta validación? Ninguno. Van a salir de los partidos pequeños que le aportan poco al y que están siendo críticos. Que están siendo críticos y que exigen candidatura. Ahí el único partido que va a quedar es el PSV. Y entonces hay que ver cuáles son los partidos
que van a quedar finalmente validados ante el CNE. ¿Será que se arreglaron? Te pregunto yo. No, pero Allá iba. yo te lo diga Ronald. No, yo no lo iba a decir. Lo que digo, porque no me consta, yo lo que iba a decir era lo siguiente: que de entrada todos los partidos, la mesa de la unidad como tal, debió pararse frente al CNE y decirle no a la validación porque es un proceso inconstitucional, ilegal, Así es. totalmente. Es ilegal. Es ilegal, absolutamente. Debió ilegal. decir no. Pero fíjate sin que yo en ella ese activa. escenario yo no veía, por ejemplo, a un partido como el de Henry Falcón, ni a un Nuevo Tiempo diciéndole que no al CNE. Porque resulta que primero no fue un acuerdo de la mesa de la unidad como debió serlo, y segundo que hay partidos que le tienen miedo hay partidos, no, hay dirigentes que le tienen de la MUD que le tienen miedo al gobierno, y ante la perspectiva de quedar afuera, porque el gobierno siempre consigue lo que consigue, lo que quiere, no porque lo pueda hacer o porque lo logre hacer, sino porque se lo dejan hacer tranquilamente. Hay partidos que de vaina, yo prefiero decir que sí y ver cómo hago para legitimarme, porque si me quedo afuera yo por tirarme la de bravo, que no sé qué, eso es lo primero. Tenía que haber sido una decisión unánime, de consenso. Claro, y ahora voy Y no lo y hubo. ahora voy a donde quería caer, que ya Monaga lo dijo de una forma abierta, no coloquial, y Darwin lo mencionó, y es la tercera o cuarta vez que lo oigo a lo largo de la semana. Hay partidos que tenían que cumplir algunos compromisos, Claro. y de esos compromisos pasan por decirle que sí al proceso de legitimación. ¿Qué partido y de qué compromiso se está hablando? Acuerdo. Yo creo que aquí no podemos nosotros en esta sala. ¿Sabes cómo van a saber cuáles son los partidos? Deja que el CNE publique Claro, la lista definitiva de cuáles fueron los partidos que sobrevivieron. Y te vas a saber cuáles son los partidos. Ahora, una pregunta también ingenua, tal vez muy inocente. ¿No habrá también partidos en la oposición que le tienen miedo a la validación porque se iban a mostrar lo que realmente son? No, a la oposición le va a caer muy bien. ¿Ustedes creen que Evidentemente. yo perdón un segundo, señor Ronald, porque a mí me encantan los museos y sobre todo cuando son de antigüedades, hubiera dejado al Partido Comunista que no cumpliera, ¿no? Simplemente por una cuestión de afición a la antigüedad, a lo antiguo, digo. Pero ¿ustedes creen que el MEP no valida porque el PSV lo quiere dejar afuera? Eso no tiene eso. Esto tiene ¿Ustedes nada. creen que en la oposición una cosa que llaman gente emergente, 20 Venezuela, ¿tú crees que María Corina se iba a exponer? Si María Corina moviera las masas en el país que dice que mueve, ¿ustedes creen que María Corina no se hubiera validado más de una vez? El partido María Corina no lo valida ni en Caracas. Ese argumento tuyo es válido. Ese argumento Totalmente tuyo es válido. No tiene músculo para validar. Claro, pero el análisis, o sea, está Ahora, bien. el que tiene músculo y tiene objetivos más lejos dice, yo me voy a validar. Yo me voy a validar porque yo voy a asumirla. Porque claro, chicos, lo que pasa es que no todos los miembros de la mesa de la unidad están en la misma condición. Pero no, lo que pasa es que aún para los que tienen músculo, el método aritméticamente El diseño del el proceso es imposible, aún para los que tienen músculo. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Yo estoy de acuerdo que los partidos se validen, pero no el procedimiento, Los tiempos. Incluso es superior, es más exigente que el referendo. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que esa cosa que llaman MR en Zulia, No ¿para qué tiene. sirve el MR? ¿Ustedes recuerdan? La banca de un parque, todavía queda espacio Bueno, para pero gente yo les voy a que decir lo tenga- siguiente. Aquí en el Zulia, los hablo del Zulia porque ustedes lo conocen, hay unos tipos que cuando vienen unas elecciones sacan los partidos del maletín y se lo alquilan a fulano y fulano. Sí. Eso no puede seguir pasando en la política de Venezuela. Pero para eso tenías los votos, para eso tenías tú los votos que iban a definir. Gracias al Consejo Nacional Electoral entonces por los favores recibidos, porque nos vamos a librar de una pila de No, siglas, no, estoy de diciendo- una pila de siglas. Ahora, pero vamos a lo otro. Por eso no es que lo está haciendo el gobierno, porque tu análisis tu argumento es válido, pero vamos a estar claros que el gobierno no lo está haciendo por eso. No, pero es que yo no digo que el gobierno lo haga por eso. Lo que estoy diciendo es que a la larga, ¿verdad? Esos grupos que solicitaban reestructuraciones y presencias y cosas de esas, no eran nada. Está bien, pero el gobierno, o sea, es una manera de llevarnos al modelo cubano de quedar con un solo partido, PSV. Pero no, mire, esto no es el modelo cubano, sino que yo puse un procedimiento y ninguno cumplió. Es la misma vaina, Francisco. Tú tienes razón, porque nos vamos a liberar, etcétera, Entonces- partidos de maletín. entonces, el haber- pero la el- intención del gobierno era llevarnos al modelo cubano. Entonces mi pregunta es, de acuerdo a lo que yo acabo de oír, después que sabemos que el proceso de validación es ilegal,
desde todo punto de vista es ilegal y se hace a la machimberra simplemente porque el gobierno tiene todo el control y se hace por eso. Entonces es una gran visión de los partidos, una gran visión a futuro de los partidos que dijeron sí vamos a la validación, ir al proceso de validación. Es lo que yo acabo de escuchar. Lo que yo acabo de escuchar. No, lo que te dice Darwin, por eso yo... No, eso lo dije yo, entonces, pero es que aquí tenemos que hablar. Aquí tenemos que aprender a hablar abiertamente, sin temores, porque aquí nadie tiene cortapisa, ni nadie tiene la verdad absoluta. Por eso no es bueno que nosotros, yo acabo de escuchar, no acabas de escuchar, yo lo dije eso. Lo Sí, dije, porque pero lo digo, Ronald, yo lo digo inscrito dentro de una visión que tengo de las cosas. No es que yo según lo que yo acabo de escuchar aquí, entonces, O es sea, que pero yo ese lo que trato eufemismo de- al hablar no es bueno. Bueno, pero yo lo que trato de Porque decir, no bueno, nos ayuda. lo voy a decir en estos términos. Si yo, Ronald Rodríguez Vargas, que considera que el proceso de validación es ilegal y que es un nuevo vericueto del gobierno para empactelar toda Pero la digo situación. una cosa. Si yo lo considero pero hay y lo una ley, pienso así. Perdón, yo lo que no tengo claro es el argumento de poner por delante la ilegalidad. Claro, la ley de partidos políticos lo prohíbe y la Constitución pero también lo aguántate prohíbe. un segundito. Una cosa es que tú montes un aparato, ¿de acuerdo? Que tú digas, mira, yo voy a ponerles esta trampa a los tipos y se la voy a hacer lo más difícil del mundo, porque le podía poner todas las máquinas y todas las cosas para que se validaran en 3 meses. Eso es una cosa. A decir, por ejemplo, que un partido que no cumple con los requisitos deja de ser legal. Y si no cumple con los requisitos es ilegal. Entonces yo lo mando a legalizarse. Ahora le pongo las condiciones mías. Pero no quiere decir que poner las condiciones mías porque tengo el poder lo convierte en ilegal. No. Pero es ilegal o no es ilegal. Es ilegal el procedimiento, porque te repito, la ley de partidos políticos y la Constitución No dice eso. no dice eso. No dice que hay que es decir, el legalizarse. gobierno está exigiendo, el gobierno, porque el CNE es el gobierno, está exigiendo para legalizar la actividad política. No puede depender de un quantum electoral, de un número electoral. Que viola Ahora, la Constitución y la ley. ahora y la que ley tú de- tienes- de que tú participación tengas razón, política No, anterior. aguántate. Yo trabajé en 2 procesos electorales en 2 procesos de ese tipo para legalizar partidos. Yo, en una época el Partido Comunista estaba ilegalizado y necesitábamos participar en las elecciones del 68. Aguanta. Ajá. Y salimos a recoger firmas. Y pusimos un partido que se llamaba Unión para Avanzar. ¿De acuerdo? Y le tuvimos que poner directiva. Y cuando fuimos a legalizar el MAS, volvimos a recoger Claro, firmas. pero- Ahora, cuando tú como partido no cumples con los requisitos de una votación que garantice tu presencia, tú quedas fuera. claro, pero lo hacías en elecciones. Sí, pero Bajo no sé- un método sí, igualitario pero los para pero todos. Los partidos decidieron no ir como partido, porque también podía ir sumar las votos de cada partido en función de un candidato y crearon un aparato llamado MUT. La MUT sustituyó a los partidos. Entonces, Ese es el partido que existe. Está bien, pero eso no fue una sola oposición. El gobierno, en conocimiento de eso, actúa. ¿De acuerdo? Actúa. Ahora, hay unos partidos que sienten que ellos son capaces de medirse allí porque tienen militancia y lo hacen. Ah, bueno. Lo que no podemos es pensar que es un acto ilegal porque no lo es. No es ilegal. Si no es ilegal, no Lo es ilegal. ilegal es el procedimiento, bueno, el procedimiento- diseño del Ah, proceso, que te dan 2 que tú días, le pongas una cantidad de requisitos. horas. Exacto, el procedimiento no hay procedimientos ilegales. Hay una ley y se cumple o no se cumple. El procedimiento que el CNE busca es el procedimiento que les favorece a ellos. El revocatorio, la oposición cumplió con todos los requisitos. Cuando tenían todo cumplido, arreglado, ¿qué ocurrió? El gobierno utilizó a 6 jueces Penales. penales, que no era legal para lo que estaban planteando, pero lo aceptaron. Ahora lo que está ocurriendo es que el CNE, con el poder que tiene, intenta sacar una buena cantidad de partidos afuera, no con una decisión que es legal, pero que el Legal, entre comillas. el procedimiento es el que es malo. Claro, pero mira, ¿cómo le vas a poner tú, por ejemplo, el mismo número de máquinas a Zulia que a Falcón? Pero eso no es ilegal. Está bien, pero en derecho las condiciones te ilegalizan un procedimiento. Retiro mi argumento inicial entonces, porque si el procedimiento y el acto de convocatoria, legalización de partidos, de acuerdo a la ley de partidos políticos, de participación política y partidos políticos no es ilegal, entonces, Claro, pero entonces yo he invertido más mi tiempo. ¿Para qué se usaba antes, cuando había financiamiento de los partidos? Era necesario estar legal ante el CNE porque había financiamiento. Desde que eso desapareció,
¿por qué tú vas ahora a inventar que tienen que estar inscritos tanto y que no puede haber doble militancia, etcétera? Primero, que tú puedes estar en un partido hoy, puedes estar en un partido mañana, la ley no te prohíbe eso. ¿Cómo tú vas a condicionar eso? No, si estás en este Pregúntale partido, a Montoya, por ejemplo. estás en bueno, está bueno el chiste, en esto o en aquello, es decir, y si no hay financiamiento de los partidos, ¿por qué tú vas a decir vas a desaparecer o no? ¿Por qué el CNE obliga? O sea, ¿cuál es el principio básico? ¿Por qué el CNE obliga a los partidos a que tienen que elegir? Ahora, yo creo que el tema a debatir es ¿por qué hay unos partidos que aceptan las condiciones, que aceptan el procedimiento y otros no? Los tendremos a ellos próximamente para preguntarles. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.